Hora 10:26. Decíamos en la apertura del programa, se va a cumplir un año del hallazgo del cuerpo sin vida de Cristina Vázquez. La historia de Cristina la empezamos a contar muchos años antes y hay varias etapas de esa historia y los últimos años fue de una búsqueda de justicia, de las articulaciones que esa propia historia pudo ir generando a partir, de amigas que fueron acercándose y tomaron el compromiso de difundir su historia, de convertirlo en un documental y que con ese documental se militara, entre comillas, el pedido de libertad y de absolución de Cristina y nos enfrentaran a ese hecho tan terrible, ¿no? Una causa armada, a una condena arbitraria, ilegal y a una vida truncada que es la de Cristina. Está en línea Gabriela Cueto, que es integrante de esa productora que produjo el documental que decíamos justamente nos posibilitó compartir la historia de Cristina. Gabriela, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien. Decíamos fuera de aire, Gaby, es increíble que estemos hablando de un año de ese hecho tan cruel, ¿no? Que empezamos también a contar después. Sí, para nosotros, con Maya, con la directora de la peli, que también la conoces y es quien suele hablar normalmente. Gabriela, sí, no podíamos creer que ya se iba a cumplir un año. Un año. Perdón, Gabriela, ¿vos estás con manos libres? ¿Puede ser? Porque tenemos como algunos problemitas para se escucha como muy de fondo. No. ¿No? Bueno. Porque a veces suele pasar eso. No, ahí recuperamos, entonces charlamos nos decías, les sorprendió terriblemente este hecho. No, es otra, para nosotros fue, muy choqueante, muy fuerte. Estamos de alguna manera todavía violando. Sí, por decirlo de alguna manera, sí siempre sentimos con Magda que fue un poco lo que comunicamos ese primer día que nos enteramos todos de la noticia, ¿no? La sensación de que algo tiene que cambiar era nuestro deseo, nuestro reclamo ante el dolor, ante la injusticia. Creo que la vida de Cris es ¿no? un reflejo muy concreto de todas las injusticias de un sistema que se come a tanta gente y se la comió a ella también. Y nada, nuestro grito ese día con el primer comunicado que sacamos fue algo tiene que cambiar. En diciembre del año pasado sacamos un epílogo de la película, que son 10 minutos que agregamos a la película para contar lo que habían sido esos 8 meses desde la liberación hasta que falleció Cris. Y ahora que se cumple un año de su muerte, pensábamos con Magda y con Indiana también, Indiana de gremio de pensamiento penal, que es con quien también llevamos adelante todo el trabajo del periodo de liberación, de todo lo que fue la búsqueda de justicia con Cris. De qué manera la recordamos y la sensación de que en un año no había pasado nada, la verdad. No había cambiado nada, las estructuras siguen absolutamente igual. Todas las personas que condenaron y de alguna manera formaron parte de toda la cadena que llevó a Cris a estar más de 10 años privada de su libertad sin ninguna prueba, siguen todos igual o hasta incluso con mayores cargos. La familia sigue sin tener ningún tipo de la verdad de nada, el juicio está parado, o sea, no hubo nada concreto y real de acompañamiento, de ayuda. Entonces dijimos,
de qué manera compartimos esta angustia, este reclamo, este grito que nos sale por todos lados y que uno ya no sabe más qué hacer. Uh-huh. Y volvimos a la idea de las cartas. Nosotros los primeros años con Cris nos escribíamos principalmente cartas, que era como un medio bastante habitual. Ella no tenía mucho acceso siempre al teléfono, no siempre podíamos acceder a comprar uh-huh. tarjetas y a comunicarnos por teléfono. Los celulares no estaban permitidos, así que nos escribíamos cartas. Así empezó también su relación mucho con Magda. Durante los primeros años eran con cartas. Entonces, bueno, pensamos en esta propuesta de escribir una carta a Cristina, que sea un grito, un reclamo, lo que cada uno siente ¿no? frente a todo lo que pasó. Pensaba, Gabriela, cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia que absolvía tanto a Cristina como a Cecilia Rojas, lo que uno ahí esperaba es que algo cambiara, porque decíamos, fue tan contundente lo que dijo la Corte, fue tan revelador, fue tan obsceno lo que pasó, entonces decíamos, bueno, algo tiene que pasar después de esto. Y ahí también nos quedamos con la sensación de que nadie se hizo cargo de lo que estaba diciendo la propia Corte Suprema de Justicia sobre el accionar de nuestro Poder Judicial. Sí, nosotros también nos quedamos con o sea, el fallo es, sí, como decís vos, es demoledor ante todo lo que había pasado, que tampoco es muy común, por lo general, digamos, no fue común la absolución, fue algo bastante atípico, menos de esas características, pero no pasó del anclaje de la noticia, la verdad es que no pasó de eso. Y no sé por qué, supongo porque es parte también de una estructura que nadie quiere tampoco que se caiga, pues caen un montón, me imagino. Pero sí, pareciera que nada importa. Tampoco pasó, o sea, si pensamos después de lo que pasó con Cris, digo, si tampoco movilizó su muerte, es como que ya, bueno, nada los moviliza realmente. Además, este contexto de pandemia es como que puso en pausa un montón de situaciones, se aprovecharon de muchas de estas situaciones. Uno sentía que la propia Cristina vivía la pandemia como una situación también muy agobiante, digamos, ¿no? Porque por fin estaba en libertad y nos toma esta situación, digamos, ¿no? ¿Cómo fue el vínculo de ustedes en ese periodo en el que ella recuperó la libertad, de esos meses en las que estaba con todas las dificultades que hay, ¿no? Para poder reinsertarse? ¿Cómo fue ese vínculo? Bueno, mira, ahora que estabas diciendo no pasó nada a nivel judicial, no pasó nada tampoco a nivel Cristina como persona que había salido en libertad y que estaba atravesando lo que eso implica, ¿no? El volver a esa vida que hacía más de 10 años que no transitaba, que no conocía, y fue absolutamente traumático, difícil. Magda y yo estuvimos acompañándola en todo momento primero para que empezara a reconectar. O sea, que salió literalmente sin absolutamente nada. No tuvo ningún tipo de ayuda o acompañamiento. Fuimos a tocar un montón de puertas, fuimos al Ministerio de la Mujer, fuimos a tocar muchas puertas para básicamente pedir algo tan básico como Cris necesita una estabilidad económica, necesita una ayuda, un acompañamiento psicológico, necesita ayuda y herramientas y un equipo que le ayude a transitar esto. Magda y yo, la verdad, o sea, lo hacíamos desde el amor, pero no con herramientas claramente de ninguna psicóloga, nosotros tampoco podríamos ofrecerle un trabajo para que se reinserte. Y había las limitaciones que tiene la mayoría de las personas,
Por eso también intentábamos pedir ayuda en otros espacios, y la verdad es que eso no sucedió. Cris se sintió como muy sola, y muy agobiada, ¿no? La verdad es que que bueno, después en su momento contactamos a varios psicólogos que nos acompañaron al principio con ella y demás, que nos explicaban que era muy común de cualquier persona que sale después de estar tantos años en la cárcel, de características comunes que la verdad las íbamos aprendiendo de alguna manera las tres por el camino, y viendo de qué manera podíamos buscar la forma de que Cris esté lo mejor posible. Sí, a nosotros se nos dificultó mucho el tema de la distancia y la pandemia, porque bueno, estábamos esperando el momento en que se abrieran un poquitito el tema de las fronteras entre provincias para irnos para allá, para que Cris viniera para acá, porque ya la estaba pasando bastante mal en Posadas. Le habían conseguido un trabajo vinculado a la iglesia, pero la verdad es que no le estaba pasando bien, no estaba cómoda, había tenido muchas situaciones también de violencia ahí, y la realidad es que estaba muy mal. Los últimos tiempos hablábamos 1000 horas por teléfono, por chat, intentábamos estar todo lo más pendiente posible, pero había una realidad, es que sí o sí tendríamos que hallar en un teléfono, no podíamos ir a tocarle la puerta. Cecilia Rojas estuvo, que es su compañera de causa, estuvo muy pendiente de ella, se mudaron muy cerca, habían cerca, estaba sí muy pendiente de Cris, que también estaba atravesando por lo mismo. Y nada, la realidad es que estaba muy sola. Sí. Es triste, pero la realidad es que estaba sola, que no tenía ayuda de ningún lado, la pidió por todos lados, que tampoco ni siquiera estaba pidiendo la locura, estaba pidiendo tener un trabajo que le permitiera tener un poco de estabilidad, que le permitiera tener una rutina, que eso le ayudaba mucho, que era lo que veníamos hablando con psicóloga, de que de tener una rutina como para de alguna manera acomodarse, y la realidad es que además por todos lados. Nadie dimensionó, primero esto que decíamos, el Estado y sus diversas áreas nunca se hizo cargo de las consecuencias de haber afectado de esa forma la vida de Cris, y nunca se pensó en términos de reparación, de que ahí había que reparar toda la violencia que habían ejercido sobre ella, y bueno, también obviamente sobre Cecilia, sobre Ricardo Jara también, ¿no? Que además decíamos, Ricardo se comió 8 meses todavía ahí, porque recién salió cuando, después del suicidio o de la muerte de Cris, o sea, para dimensionar eso. Bueno, una de las cosas que nos pasaba y que le pasó a Cris el último tiempo, que con Maya sentimos que de alguna manera eso también influyó. O sea, Cris no solo no tuvo ningún tipo de reparación inmediata, ¿no? De acompañamiento de ningún tipo, de ninguna parte, ni de Posadas, ni de Buenos Aires, de ningún lado, sino que había empezado el proceso de juicio y tenía que volver a exponerse a un proceso judicial, a una serie como de entrevistas donde ella tenía que demostrar el daño psicológico que tenía y cuánto eso valía para la justicia. Y yo me acuerdo que salía y me decía, no puedo más, me dice, como tengo que contar, o sea, me dice, no tengo más ganas de hablar de esto, no tengo más ganas de revivir toda la mierda que viví, o sea, como, quiero estar en paz, pero no dejaban estar en paz. O sea, no solo que la justicia no la ayudaba, sino que la obligaba, ¿no?, a volver a ese lugar de... Además tener que volver al Poder Judicial, digamos. Todo, sí, no quiere saber nada, como voy a pisar juzgado, o sea, como... entonces, o sea, como doblemente terrible de alguna manera, o sea, era hasta incluso peor de lo que se podía dimensionar. Y ese proceso ella lo estaba haciendo muy mal, la verdad. Y bueno, también al mismo tiempo los abogados explicaban que era como la parte del proceso que tenía obligado para
si quería hacer un juicio al Estado para reclamar el resarcimiento por todo lo que había pasado. Que además uno se imagina debería ser casi automático, digamos, ¿no? Pero bueno, eso no es así. Te obligan a pasar por esa situación de nuevo, por judicializar el reclamo, entre comillas, con todo lo que eso significa, ¿no? Sí, una y otra vez volver a contarle qué le pasó, a que reviva, a que explique, a que... O sea, ya a esta altura, tener que explicarle a alguien el daño que tenía Cris era como, ¿en serio? O sea, como... Creo que está bastante claro, ¿no? Sí. No sé, para mí un montón, para ella fue un montón. Y no, en algún punto no puedo más con eso, no aguanto más. Y nos dejó esta interpelación que es terrible, digamos, ¿no? Porque a todos nos quedó, y lo digo cuando yo me enteré también, primero ese dolor tan profundo y esa imposibilidad de creer, y después la pregunta, ¿qué más pudimos haber hecho? O sea, ¿qué no hicimos? Que evidentemente es muchísimo lo que no hicimos para poder evitar eso, digamos, ¿no? Porque yo recuerdo, fuimos cuando nos enterábamos, y creo que vos nos contaste lo de la absolución antes de que se difundiera. Esa noche pudimos ir al penal a contarle, y era tal la alegría, el futuro que se pensaba, ¿no? En ese momento era como eso, había futuro ahí. Y después, 8 meses después, realmente era como la sensación de qué más pudimos haber hecho para que esto no ocurriera. Sí, creo que intento correrme desde el lugar, o sea, siento que todas las que acompañamos a Cris desde nuestros diversos lugares, bueno, vos fuiste la primera que salió a reportar el caso y a contar esta injusticia y a acompañarla. O sea, yo creo que todas hicimos todo lo que pudimos desde nuestro lugar, y que claramente no es suficiente, porque nunca va a ser suficiente, porque la máquina de arriba es demoledora, es devastadora y es enorme. O sea, o al menos, no sé, mi forma de procesarlo es decir, bueno, toda esa bronca, todo ese dolor, que la verdad que lo tengo todos los días hace un año, la tengo que transformar o sea, como en obviamente todas podríamos haber hecho algo más, pero eso seguro, y eso siempre uno puede ser capaz de algo más, pero era tan el daño que Cris tenía que quizás tampoco hubiese sido suficiente. Entonces yo ahí me corro un poco, digo, de capaz de mirarnos a nosotras desde un lugar o de... No alcanzaba de reclamo, de crítica, no sé si alcanzaba. Porque incluso digo, no sé, nosotras con Magda decíamos que, no sé, conseguir algún laburo, darle algo, y tampoco, y dicen, sí, y no es que no lo hubiésemos intentado, y no es que no hubiésemos hecho un montón de cosas, pero era demasiado el daño. Creo que tampoco lo llevamos a comprender del todo, porque obviamente no habíamos vivido, no habíamos estado donde estuvo ella. Y me parece que pasa más por decir, bueno, de que cómo molestamos a los que siguen estando ahí como si nada, ¿no? A los que siguen caminando a los tribunales, y la realidad es que no les importa, y se nota demasiado que no les importa, y cómo nos juntamos al final para eso, ¿no? Para decir, che, bien, hicimos todo lo que pudimos, e igual esta piba pensó que era una mejor opción morirse. O sea, claramente, digo, hay algo ahí mucho más complejo y profundo que nos excede a todas, digo, nosotras desde nuestros diversos lugares que no formamos parte del Poder Judicial directamente, no formamos parte del Estado, y el abandono que hubo ahí, yo creo que es lo que más hay que
hay que reclamar, ¿no? No, y además es una máquina que sigue tragándose gente, eso también hay que decirlo, cotidianamente. Gaby, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos ser parte de esta iniciativa para recordar a Cristina, para seguir exigiendo justicia? Porque la muerte no extingue el daño que han hecho, la prolonga al infinito, decimos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo participamos de esta iniciativa? Y a lo que estamos nosotros ahora invitando es a que le escriban una carta a Cris con lo que quieran transmitir, con lo que quieran reclamar, con lo que quieran pedir, con lo que sientan que suma a esta situación. Estamos recibiendo las cartas en el mail de la productora, que es mitaifilms@gmail.com. Si quieren, en las redes de la película, en nuestras redes personales, en las redes de la productora, van a encontrar igual bien toda la información y demás. Y estamos ya empezando a recibir cartas. La idea es poder después compartirlas, publicarlas, ver si generamos algún tipo de evento, de encuentro o algo para también compartirlas entre todas. Así que la invitación a que se suman, a que escriben. Estamos ya recibiéndolas y la verdad que son devastadoras y hermosas al mismo tiempo. Creo que todas tenemos como todavía mucho por decir y está bueno que se puedan sumar. Ponerlo en palabras. Hablábamos justo la semana pasada con Cecilia Rojas, con quien vamos a hablar también la semana que viene, anticipando lo que va a ser una marcha acá en Posadas, desde la Plaza San Martín hasta el Palacio de Justicia, o al Superior Tribunal de Justicia, y una de las cosas que ella me decía, bueno, si yo tengo que hablar, no sé qué decir, no sé cómo me voy a sentir, una cosa. Y hablábamos esto, y escribirle una carta. Así que bueno, cuando apareció ayer la iniciativa, nos pareció también muy en sintonía de lo que parece que surge, ¿no? Poder escribirle algo, escribirle algo a Cris. Sí, creo que como que la carta tiene como de alguna manera como otro tiempo, otro momento, o sea, como bueno, una como ahí escribiendo las ideas y medio vomitando las ideas y después ahí rearmando. Y yo siento que también todavía estamos procesando tanto que a veces quizás las palabras no terminan de lo que podamos hablar, quizás todavía no termina de ser tan, bueno, eso no lo tenemos tan elaborado, no lo tenemos tan procesado y quizás la escritura nos colabora a esa maraña de sentimientos y de todo. Gaby, bueno, queremos agradecerte este tiempo. Recordanos, ¿podemos ver la película online? ¿Está online todavía el documental? La película está en Cinear, está gratis para ver, simplemente es hacerse un usuario y ingresar. Ya está subida con el epílogo, ya está completa ahí desde hace un tiempo, así que... Recordanos el nombre, así lo buscamos. Recordanos el nombre. Fragmentos de una amiga desconocida, por la plataforma Cinear. Y ahí. Bueno, Gaby, muchas gracias, y vamos a promover escribir las cartas. Gracias. Y bueno, gracias, Ali, por todo y por el aguante siempre. Un abrazo. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Igualmente, gracias. Gabriela Cueto, documentalista, una de las realizadoras de Fragmentos de una amiga desconocida, la historia de Cris, contándonos. Yeah. Para esto necesito una cerveza fría.